días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos. Hoy es lunes, empezamos una semana ya con un nuevo mes. Hoy estamos a 3 de septiembre del año 2018. Buenos días, Alexander, ¿cómo te amanece? Buen día, compañera. Bueno, empezamos el mes número 9 Sí, y sí. hoy es día en Estados Unidos, hoy es día del trabajador. Labor Day. Sí, Ajá. hoy mucha gente se fue de fin de Porque es semana el primer a lunes disfrutar. de septiembre. Ujú. Ujú. Se fueron de fin de semana muchas personas allá, la gente lo toma para visitar familiares, porque no es como aquí, que esto es una islita tan pequeña que cualquier fin de semana tú te vas y visitas tus familiares. En Sí. Estados Unidos todo queda tan lejos que solamente teniendo un fin de semana largo puede hacerse ese tipo de cosas. Ujú. Y ellos aprovechan y se desplazan a, a, bueno, a Principalmente, distintos lugares ujú. que a veces le toma 5 o 6 horas, pero Sí. lo hacen. Yo recuerdo cuando yo estuve en México, yo andaba con una mexicana y me dice, y le digo yo que si ella no va a la playa, y me dice, bueno, quizá una vez al año, pues son 5 horas de aquí a allá. Digo yo, 5 horas, y me dice así. Sí, pero 5 horas para nosotros también no es mucha cosa. Ujú. Nosotros los dominicanos tenemos esa agilidad, esa habilidad también de tener ese espíritu, ¿no? Ese espíritu es la palabra, de tú agarrar tus cosas, tus motetes y coger carretera por ahí. Mucha De gente lo aquí a disfruta. Pedernales. Oh, sí. Y mucha gente lo disfruta eso. Sí. Lo disfruta Yo lo enormemente. hago así a veces, cuando voy a los resorts con los hijos Sí. míos. Salgo por la mañana y me voy parando en el camino, comemos una cosa allí, nos paramos allí, le enseño algo. Si vamos Sí, para Puerto Plata, nos paramos en Santiago, andamos un poco en Santiago. cierto, Y sí. los muchachos disfrutan muchísimo Sí, esas cosas. sí, es verdad. Ujú. Entonces, todo depende del gusto, pero Sí. ciertamente que mucha gente se fue en el fin de semana. Mi amiga, bueno, no estaba tan lejos. Se fue a Pómpano, ella vive en Miami, y, y apenas queda una hora y algo, Ujú. si no hay tapones. Pero ella prefirió regresar ayer a su casa. Se fue el viernes y entonces regresó Es- ayer porque sabe que hoy va a haber la, mucho tránsito. la cosa se pone fuerte, sí, el Sí, tránsito se pone fuerte. sí, ya ella ha vivido Por bastante eso a esa mí, por eso a experiencia. mí me gusta ese carreteo que a veces hace lo que ahora se llama DGC. Ujú, Ese carreteo por eso es bueno. Cuando se dan estos fines de semana, por ejemplo, aquí el 24 cae lunes y será un fin de semana largo. Y entonces mucha gente la aprovecha y sale, pero ya el lunes en la tarde, el flujo por las tres principales, 4 ahora son, con la de Samaná, esos 4 puntos se congestionan mucho. Y era lo que provocaba muchos accidentes. Por eso esos carreteos que hace la DGC son buenos. sí. La gente lo que hace es, muchas personas, entre ellas me encuentro yo, que antes de que empiecen los carreteos yo salgo y me voy antes porque también a veces en esos carreteos que se vienen implementando desde hace ya más de una década con muy buenos Sí, resultados, así es. pues la verdad es que también el paso se hace bastante lentito y yo prefiero entonces retornar antes de empezar los carreteos, que la carretera está suave y eso, bueno, eso hay que hacerlo. Regularmente la gente, como va a caer lunes, tú dices, el El 24, 24, sí. la gente tomará desde el sábado, se irán desde el El viernes, viernes. y entonces eso también ayuda, de algún modo eso ayuda. Así que bueno, son de las cosas que en Estados Unidos se están dando, pero aquí fue un fin de semana muy normal, a pesar de que yo no sé por qué, pero casi todo el mundo se fue. Todo el mundo casi se fue, yo no sé qué pasó. Incluso yo fui a caminar el sábado y ni tú fuiste. Había poca gente. Había muy poca gente. Bueno, mi familia completa se fue de fin de semana. La única que me quedé fui A yo y pesar luego de la me agüita. arrepentí. A pesar de la agüita. Sí, estaban por ahí. Sí, tú sabes que en mi familia ahora hay muchos niños y estaban en Nickelodeon.
y todavía están en Nickelodeon. Y eso también yo se lo dije, señor, yo trabajo, ustedes son dueños de empresas, yo no, yo trabajo. Pero bueno, mucha gente, no sé por qué este fin de semana parece que la gente se sentía agotada y decidió tomarse un respiro, porque también eso suele pasar. La gente necesita romper con la rutina, romper con esa vida tan sistemática que a veces llevamos, donde siempre es lo mismo, donde es una constante, nada varía. Y el ser humano necesita romper con los esquemas, necesita siempre hacer nuevas cosas para poder salir de esa rutina que muchas veces nos agobia. Mira, ayer habló Hipólito Mejía, pero poca gente como que lo vio, por lo que te estoy diciendo. La gente salió, la gente se fue, la gente no estuvo al pendiente de esas cosas. Además de que yo lo vi luego, no lo vi al momento que él habló, sino que lo vi como una hora después. Yo la verdad es que cuando vi el discurso de Hipólito, no me sorprendió, aunque quien le elaboró el discurso debió de ensayarlo un poco mejor con Hipólito, porque se equivocó mucho, decía una palabra por otra, luego me dijeron, pero él es diestro. A propósito de que tú dices ahora, me dijeron que él estaba grabando y se equivocó, volvieron a grabar, se equivocó y de allá la tele dijo, eso se va como quiera, eso se va a quedar. Muy Hipólito, una hipolitada. Pero además grabó en un espacio abierto, pero con lentes de sol. ¿Y cómo es posible que una persona que aspire a la presidencia de la República no se deje ver los ojos? Yo creo que eso fue un grave error. Para términos de comunicación, se sabe lo importante de usted mirar, tener la vista frente a todos los demás. Por eso incluso cuando yo estoy frente a este televisor, en esta pantalla, yo tengo que mirar a la cámara. Yo no puedo mirar para los lados y estar hablando, no, porque se supone que la gente te presta atención cuando tú le miras a la cara. La vista es fundamental. Pero Hipólito se enganchó unos lentes ahí y no se lo quitó jamás. Anthony. No se lo quitó nunca. Míralo aquí. Vamos a ver, muchachos, si mostramos la imagen de papá, que estaba ahí con un grupo de gente, entre ellos. De sus seguidores de familia. Pero ahí no estaba Carolina. No, porque sería la secretaria general del PRM. Pero no estuvo, exacto. Sí, por eso, por la institucionalidad. Porque es la secretaria general. De todos modos, Hipólito dijo que él aspira a la presidencia de la República. Eso fue lo único que dijo. Después cualquier otra cosa, definitivamente que fue fiambre. Pero al final dijo que sí, que él tenía aspiraciones, nueva vez por llegar a las escalinatas de Palacio, subirla y ocupar la silla presidencial. Eso lo dijo Hipólito Mejía en el día de ayer, espacio abierto, y él con lentes. Una cosa extrañísima. No sé quién asesoró a Hipólito Mejía, pero habla muy mal, deja mucho que desear el que una persona candidata a la presidencia no se le pueda ver su rostro completamente. Y además, la parte más importante. Y además, que otro factor vista. Que como él es una persona muy espontánea, a él le convenía vender una imagen de estadista. Y entonces él no debió de haber ido en Chacabana, tenía que ir con la formalidad. Pero es que tú sabes que la Chacabana él lo distingue mucho. Él siempre... Sí, pero por el hecho de que él es muy espontáneo, a él le convenía vender la majestad. Porque de esa forma él está infiriendo que en el caso hipotético que él llegara a la presidencia, volvería a sus 4 años anteriores. Y sus 4 años anteriores fueron tan... honestos. Que el pueblo, cuando le tocó evaluarlo, le votó en contra. Entonces, a él le convenía vender. Fíjate incluso
el caso del doctor Leonel Fernández. Ya Hipólito ha aspirado 3 veces a la presidencia. Fíjate, ha fracasado las últimas Fíjate incluso el doctor Leonel Fernández, que a pesar de que es un hombre que está en la sociedad, está asentado como un hombre que respeta la majestad del Estado, como un hombre de formalidad, en su acto, él mantuvo esa formalidad, mantuvo esa majestad. Sí, entonces a Hipólito le convenía vender esa majestad. Ese es un estilo, esos son estilos. Pero no le convenía mantener ese estilo. Por otro lado, él habló de transición en su discurso. No, él la repitió bastantes veces y por supuesto que esa fue la palabra que él quería dejar. Sí, por eso te la estoy mencionando. Él quería vender qué es un gobierno de transición. Por ejemplo, el gobierno de Juan Bosch hubiese sido una transición del gobierno de los 30 años de Trujillo a la democracia. Pero como fue interrumpido, no se produjo. ¿Qué fue un gobierno de transición? Los 12 años de gobierno de Balaguer, de doble transición, primero de la dictadura de Trujillo y segundo de una época de posguerra. Eso fue un gobierno de transición, por ejemplo, fue el gobierno del doctor Leonel Fernández 96-2000, porque era un espacio, era un puente de los gobiernos, o de la era de Balaguer más bien, que concluía, a darle paso a los gobiernos del PRD por el nivel de odio que se había tejido entre el PRD y las huestes reformistas. Entonces, ese gobierno de Leonel Fernández se constituyó en una especie de gobierno de transición por eso. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál sería una transición en este momento? Partiendo de que el PLD, independientemente de que tiene 16 años, va a cumplir 16 años en el poder, el PLD ha gobernado en democracia. Sí. Y se supone que si el PLD ha gobernado en democracia, primero los 8 años de gobierno de Leonel Fernández y segundo los 8 años de gobierno de Danilo Medina, entonces, ¿un gobierno de transición hacia dónde? No sería un gobierno de transición, a no ser que él esté planteando que él limaría las asperezas entre Leonel y Danilo, a no ser que esté planteando eso. Bueno, porque un gobierno de transición necesariamente no sería, porque yo estoy seguro, independientemente de que el PRM es un partido que gobernaría, yo pienso que gobernaría en democracia, es un partido que respeta la democracia, pero del PLD al PRM, el tránsito nada más sería de figuras, porque el sistema sería el mismo. Las estrategias de desarrollo a lo mejor podrían variar en la forma, pero en el fondo se mantendría. Entonces, Hipólito plantea un gobierno de transición, supongo que sería una transición ¿hacia dónde? Sería una transición hacia de Danilo a Leonel, y no pienso que sea necesaria una transición porque Danilo y Leonel pertenecen al mismo partido y tienen los mismos objetivos de causa. O sea, por eso yo pienso... De todos modos, ahí está papá, que dice que quiere ir y vamos a ver qué pasa en el PRM con todo su derecho. Hipólito tiene todo el derecho a aspirar. Hipólito tiene todo el derecho a levantar las fuerzas dentro de su organización política y luego que haya una libre selección de candidatos o de candidato en este caso, donde se vayan a unas elecciones internas y se decida cuál va a ser el representante de esa organización política. Hasta el momento, Luis Abinader aparenta tener mayor popularidad dentro de su organización política, pero por mucho. Sin embargo, según las informaciones que tengo, Hipólito tiene cuadros políticos importantes dentro del PRM y entonces vendría un debate interesantísimo dentro de esa organización política y eso es lo importante. Él ha prometido dentro de la democracia, afianzar su discurso opositor. Bueno, vamos a ver, porque Hipólito siempre se le ha visto muy cerca del gobierno de Danilo Medina y eso no lo ayuda mucho a lo interno de su organización ni fuera de ella, porque se ve más un candidato de Danilo que un candidato del PRM en sí. Incluso se habla de negociaciones que Hipólito podría estar haciendo, que de él
no lograr una candidatura dentro del PRM como se puede observar en el panorama actual, entonces Hipólito se iría al PRD y por eso se han encargado de limar asperezas entre Hipólito y Miguel Vargas, a tal punto de que ya las relaciones están completamente restablecidas. Así que también Hipólito ha dejado esa ventanita allí. Incluso se habla de que Hipólito, una parte del gobierno que es afín con Hipólito, pudiera incluso ayudarlo, impulsarlo, apoyarlo. De todos modos, ahí empieza un proceso de manera lenta, paulatina, pero sostenida, de candidaturas, de gentes que de más en más expresan su deseo de aspirar a la presidencia. Mira, y por otro lado, Alexander, este fin de semana también fue de mucha celebración. Grandes celebraciones, casi todas las personas con las que pude hablar me dijo una palabra en específico: qué alivio. Esa fue la palabra que más primó dentro de las personas. La gente se sintió como totalmente desinflada ya, como respirando, relajada, tranquila, porque el Tribunal Constitucional una vez más cumplió con su rol, con ese papel estelar que ha venido jugando el Tribunal Constitucional dentro del plano de la justicia desde su creación, pero que había mermado un poco su imagen y vuelve a tomar una posición de compromiso con su nación. El rol que ellos juegan como jueces, guardianes de esa Constitución, lo vuelven a jugar, y de qué manera. Conocen, sacan el tema de esa apelación que había hecho un ciudadano, esa solicitud que habían depositado. El Tribunal Constitucional la conoce y la desestima. Ese transitorio que se conoció, la ley, creo que es la 20ª de la Constitución, dice no, porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional simple y llanamente lo dijo claro, bastante claro. ¿Qué pasa con eso? Se cerró un capítulo. Cerrado un capítulo fundamental, que se quería jugar con eso, se quería hacer cualquier tipo o por lo menos se imaginaron esto, porque el Tribunal Constitucional falló a unanimidad. A unanimidad fallaron, y eso es importante que sea unanimidad, de que todos entiendan y sepan qué está bien y qué está mal, qué le corresponde a ellos como jueces y qué no. Y esa gran responsabilidad la supieron asumir. Bueno, no sé si hubo bembitas de algunos de los jueces, pero después al final todos ceñidos a lo que manda el rol que ellos desempeñan, lograron votar todos a unanimidad. Sí, Se pusieron de acuerdo para entender todos de que eso sería una locura. Mira, cuando la semana pasada el magistrado Milton Ray Guevara dio la declaración que yo te dije, mira, sí, Milton te respondió, que tú la leíste. Bueno, ese día, con esa lectura, la lectura que yo le di a esa declaración de Milton era que el tribunal venía por ahí. Porque él dijo, el tribunal no está por encima de la Constitución es la suprema. Entonces, partiendo de que de ese preámbulo que él hizo en esa entrevista que ofreció, la lectura que le di es que el tribunal venía por ahí. Independientemente de lo que mucha gente creía, que se iba a torcer y eso, yo nunca creí eso. Incluso lo que yo decía era que no me parecía que el Tribunal Constitucional se metiera en eso, porque eso lo haría colapsar en términos de sus integrantes, y además tiraría por tierra la fortaleza institucional que ha adquirido ese tribunal en la sociedad dominicana, incluso con sentencias que le elevaron la popularidad por encima de todas las demás instituciones.
yo tenía mis dudas de que el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional se metiera en eso. Además de que ciertamente ese fallo que ellos han emitido no es simplemente un fallo que ellos quisieron, no, esa es la realidad. El Tribunal Constitucional, cuando usted lee la Constitución de la República, usted se da cuenta que el Tribunal Constitucional no tiene poder ni funciones para echar atrás un precepto constitucional. No puede, porque las funciones del Tribunal Constitucional están muy definidas en la Constitución de la República y por vía de consecuencia puede tumbarle un decreto a un presidente, puede tumbarle una ley al Congreso, puede tumbar una normativa, un reglamento, una cosa, pero no ningún aspecto de la Constitución, y por eso yo suponía que el Tribunal Constitucional venía por ahí. Sí, y por ahí llegó, y eso es lo importante, pese a todas las voces que desarticulaban, que desencajaban con el real sentir de la población. La gente no está en reelección. La gente no está en reelección. La gente quiere que se le preserven sus derechos y sobre todo la gente quiere que se respeten las normas que los mismos políticos son quienes las han establecido. Y que con eso se ha barajado y se ha jugado demasiado ya. Por ahí todavía sigue diciendo el jurista más brillante de ahora, de estos tiempos, que es Julio Curi, se ha quedado un tanto brillante solo. Entre comillas. No, brillante para la maldad, porque es uno de los abogados que tiene su nombre completamente desprestigiado. Yo lo lamento mucho, que una persona que pudiera utilizar su inteligencia para hacer el bien, hace todo lo contrario. Lo usa para torcer la realidad, para hacer el mal. Pero y eso realmente, no lo digo por esta ocasión, Julio Curi, a través del tiempo, cada vez que vemos informaciones sobre su nombre, nunca es para nada bueno. Siempre está envuelto en cosas oscuras, en temas de que si yo cogí, tú no cogiste, que si tú me diste, que si no. O sea, siempre sus temas dentro de lo que es el debate de la política y de otras cosas que van implicando la política de algún modo, son cosas negativas. Y en esta ocasión, aún con todo ese desprestigio que tiene su nombre, él se ha hecho parte de lo que es la defensa. Yo no sé por qué el gobierno lo tomó justamente a él para que sea él quien defienda el tema de la reelección a capa y espada, incluso cuando son temas que saltan a la vista como algo que es lógico. Por ejemplo, el conocimiento de ese transitorio en el Tribunal Constitucional que tenía que fallar como falló. Todo lo otro hubiese sido una locura. Ese tribunal se puso a la altura del Tribunal de Colombia, por decir algo cerca, algo que nosotros vivimos en su momento. Milton ha tratado de lograr eso. Y creo que hacia allá es que nosotros tenemos que empujar y que cada ciudadano exija de sus autoridades el que se ciñan a las normas y las reglas y que las fortalezcan, porque ese es su papel. Pero no que parezcan personas como este abogado, Julio Curi, tan distinto a su otro hermano, Yotin Curi, que se ha manejado en todo lo que es su accionar dentro del rol que le ha tocado jugar, porque él es juez de ese Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y sin embargo, su hermano, Julio Curi, ha actuado de espalda a los grandes temas que se vienen debatiendo en la República Dominicana. Ha actuado como un enemigo del país, porque él está alimentando la reelección y todavía falla el Tribunal Constitucional y dice no, esto es inconcebible, eso es inadmisible. No, Julio Curi sigue diciendo que aún con el fallo del Tribunal Constitucional, la reelección
no tiene nada que ver, eso puede ser, eso se puede dar. Según Julio Curi, la reelección no está cerrada para Danilo Medina, no está cerrada. Pero eso no es más que farándula política. Claro, aunque sea farándula política, lo que te quiero señalar es de que ese ha sido el accionar de este abogado que se ha quedado solo. De más en más lo han dejado solo porque es que es un tema hasta indefendible. ¿Cómo debatir? ¿Cómo usted tener la cara, el tupé de ir a un medio de comunicación y decir y hablar de la reelección cuando usted sabe que eso está prohibido? Cuando usted sabe que ese es un tema que también a los dominicanos no le interesa destapar. Mira, entonces, es que la cuestión ahí está. Y él tiene derecho a hablar. La cuestión de resentimiento es muy propio de esta sociedad de escasa formación en su población y de escaso desarrollo institucional. El resentimiento prevalece mucho en la actuación de la gente. Y te lo digo, yo una vez, porque el señor Jorge Subero Isa, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que no le perdona a Leonel que no fuera ratificado y se puso a dar grito cuando el Consejo Nacional de la Magistratura lo sacó de la presidencia y puso a Mariano Germán, se puso a dar grito ahí. Y desde entonces él tiene ese resentimiento con... pero él tenía 14 años enganchado en el palo. Entonces, en el caso 14, de Julio Curi, 16 por ahí. Julio Curi me dijo a mí, en el salón en Alico, ahí frente a la funeraria, ahí en la fiesta que hacen los caminantes en diciembre, que él fue con Yotin y Yotin Curi lo llevó a esa fiesta de los caminantes. Yo me imagino que esa fue la última vez que Yotin salió con él. Sí, supongo que sí. Entonces, ellos dos fueron juntos y estamos sentados los tres en una mesa. Y yo le pregunté a él por qué él tenía esa actitud tan ríspida contra el doctor Leonel Fernández. Y él me dijo, bueno, porque yo me fajé y le hice trabajo y esto y aquello. Y él debió de haberme nombrado a mí fiscal del distrito. Yo debí de haber sido el fiscal del distrito. Todo es por un nombramiento. Eso me lo dijo él a mí, ese día ahí en ese salón. Y bueno, y su hermano está ahí de testigo. Pero en el caso, por ejemplo, de Jorge Subero Isa, bueno, pero es que, como decía Danilo en la entrevista que le ofreció a Yanna Tavares, como decía Danilo, el problema está que alguna gente se pone en enemigo tuyo cuando tú lo sacas del gobierno. Están muy agradados y muy contentos cuando tú los nombras. Pero cuando tú los sacas, entonces se ponen enemigos tuyos. Entonces, como bien tú dices, el señor Jorge Subero Isa duró 14 años al frente de la Suprema Corte de Justicia. Y había que sacarlo porque incluso en la sociedad al señor Guillermo Gómez le decían el juez número 17. Y entonces, pero además ya la gestión del señor Jorge Subero Isa estaba agotada. Ya había que hacer un cambio, aunque sea con alguien de menores condiciones, como sea. Pero por suerte fue el señor Mariano que ha sabido manejar esa institución con suma prudencia. Pero a mí me parece que en el caso de Julio Curi y en el caso de Jorge Subero Isa es un problema de resentimiento. Y yo siempre por eso recuerdo a Tiberio con aquello de que es más fácil olvida el que odia que el que tiene un resentimiento. Bueno, puede ser parte de un resentimiento, pero más que un resentimiento, Subero lo que ande buscándosela. Buscándosela porque él quiere volver. Mira, en este país eso es algo muy normal. Pero yo creo que dentro del ejercicio de la justicia, una personalidad como Subero Isa, que fue, él fue juez, no solamente que fue juez, sino que fue el presidente de la sala más importante de la justicia, como es la Suprema Corte de Justicia, porque en ese momento era la más alta instancia de la justicia. 14 años. Y fue durante 14 años su presidente. Dentro de lo que es ese ejercicio, él alcanzó el máximo nivel. Era como para que ese señor, con sus luces y sombras, porque bastantes sombras que tuvo, y no fue casualidad que Leonel lo quisiera sacar de ahí, porque los presidentes, tú sabes que manejan muchas informaciones. A la justicia había que renovarla,
a la justicia había que activarla, inyectarle nuevos profesionales, nuevas energías. Bríos. Nuevos bríos. Y eso fue lo que se hizo. Y aún le ofrecieron, porque fueron 800,000 gente que él buscó por aquí y por allá, gestionando de que lo dejaran a él. Se le iba a dejar como miembro más. Y él se fue, pero se fue con rabietas, como tú dices, con resentimientos, con dolor, con ira. No con olvide todo las lo que, lágrimas. y llorando. Pero yo pienso que ya después de una carrera tan dilatada, usted debió de recogerse, irse para su casa Tranquilo. y hacer muchísimas otras cosas que se podían hacer. Ya una gente de cierta edad, que es lo que anda buscando en el medio, pero todavía ahora dicen por ahí las malas lenguas que él anda negociando y que te voy a defender el gobierno, hasta lo indefendible voy a defender, con tal de que tú me lleves otra vez al Tribunal Constitucional. Entonces, eso que él despotricó mucho en contra del tribunal, mucho, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, pero habla mucho sobre la persona de ese de ese juez que fue durante tantos años. Habla mucho, pero el sabor que deja y el mensaje que manda no es nada agradable, porque cómo la sociedad va a valorar a esa persona. ¿Cómo la valora? No la puede valorar como algo positivo, como alguien comprometido con su nación, con la justicia. Nada que ver. Él lo que anda es joseando, como dicen aquí, joseando un puesto. De por Dios, como habla el dominicano. Qué vulgar se oye, pero es la verdad. Es la verdad. Este hombre anda joseando un puesto después de haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted se imagina esto? Lo que anda es mendigando un puesto y se ha prestado a la más baja de los temas, defenderlo, aún él sabiendo que es indefendible. A degradarle el estatus que él había adquirido en esta sociedad. Por Dios, después de usted llegar a ser presidente de esa Suprema Corte de Justicia, ¿cómo es que usted se pone a hacer todas estas chapucerías en la justicia, no? Ahora, porque eso son chapucerías dentro de lo que es la justicia. Ahora, te voy a decir una cosa. Qué pena. Cuando en el 98 al doctor Balaguer le llevaron la propuesta de poner a Jorge Subero, y Balaguer dijo, a mí no me gusta ese hombre. Pero Balaguer sabe por qué lo dijo. Y cuando lo presionaron, hay que ponerlo, Balaguer entonces dijo, pónganlo si ustedes quieren, pero les voy a recordar que van a cometer un error. le dijo Balaguer. Sí, eso no lo dijo Leo Mato a mí y Antonio Acosta ya en el Canal 23. Igual que a ese, por eso es que los presidentes a veces tienen que ceder, porque las presiones de los círculos y la cosa, pero siempre y cuando ellos puedan tener influencia para no hacerlo, deberían de mantener esas posiciones, porque los presidentes no actúan porque sí. Los estadistas más bien, porque hay muchos presidentes. Sí, bueno, pero los estadistas lo hacen primero por las informaciones que manejan, segundo porque tienen ese instinto demasiado desarrollado, ese olfato que puede incluso sentir el olor, sentir cosas a leguas, a distancias largas, lo puede sentir. Tienen un olfato muy desarrollado y lo desarrollan justamente porque tienen que vivir con todas esas pequeñeces en el día a día. Todas esas pequeñeces humanas, esas miserias humanas que nos caracterizan a nosotros los hombres. Eso es parte, ¿no?, de lo que un estadista debe de manejar al dedillo. Y ese olfato nunca olvidarlo, siempre tomarlo en cuenta, porque no falla, difícilmente falle. Ese olfato político yo creo que es una virtud que hasta el propio Dios, la divinidad, se la concede justamente para que no cometan tantos errores. Y aún así lo cometen. Y lo cometen por justamente ceder a las presiones de esos anillos que se forman alrededor de los estadistas, de los presidentes.
por eso lo cometen. Y muchas otras veces porque le falla su olfato, ¿cómo no? Su olfato le falla a favor y en contra. A veces dicen, no, esa persona, y la desestiman. Y luego esa persona que se desestimó es la que luego le da la mano. Es la que luego viene y lo ayuda y lo empuja y hace grandes cosas por ese estadista, por ese líder político. Y así son las cosas en la vida. Pero mientras tanto, creo que tanto el papel que viene desempeñando Julio Curi como el papel que hace Jorge Subero son lamentables, muy lamentables. Que todavía hay esperanza de que Danilo se reelija. Bueno. Se repostule porque reelige el pueblo. Eso habrá que verlo. El pueblo dominicano no está en reelección. El pueblo dominicano simple y llanamente lo que quiere es que se le respeten las reglas, las normas, la Constitución. ¿Qué se hizo el pasado viernes? Justamente fortalecer todos esos tentáculos que están esparcidos en la justicia, fortalecer la institucionalidad. Eso fue lo que hizo el Tribunal Constitucional y es lo que deben de hacer, y creo que manda un mensaje bastante claro ese Tribunal Constitucional a otros organismos del Estado. En este caso, ese Congreso Nacional. Ese Congreso Nacional que en su momento, y yo espero que no, que al presidente de la República, Danilo Plutarco Medina Sánchez, no se le ocurra ni siquiera informar a este país que él quisiera cambiar la Constitución de la República para él quedarse en el poder. Ojalá y no, porque la verdad es que el pueblo dominicano está cansado de justamente que se le violen sus derechos, que se le viole la Constitución cada vez que a una persona en particular se le antoje. Y mira, antes de irnos a pausa, Alexander, no sé si tú tienes un tema, pero yo quisiera hablar de algo muy feo que pasó este fin de semana. Me llegó por todas partes. Lo vi en Instagram, lo vi en Facebook y es muy desagradable. La repartidera de mochilas. Todos los años pasa lo mismo. Los políticos reparten mochilas, reparten aquí, reparten allá. ¿Qué fue lo malo? Yo creo que la hermana del presidente se dejó asesorar muy mal. Porque quizás que ella distribuya las mochilas del Ministerio de Educación no sea tan malo, aunque es muy politiquero y muy populista. Eso. ¿Qué hicieron? La gente de Lucía Medina, la hermana del presidente, esa es la fundación de ella, la fundación de Lucía Medina. Pero ¿qué pasó? Los muchachos, yo no sé cómo fue que descubrieron eso, porque la verdad que los muchachos son curiosos. Fueron ellos los que lo hicieron, el video de los mismos muchachitos que le entregaron las mochilas. Resulta que las mochilas son del Ministerio de Educación, pero el equipo de Lucía Medina, la diputada, cogió, hizo un logo, hizo una cosa, lo mandó a hacer y se lo pegó encima del Ministerio de Educación para que no se viera que fue del Ministerio de Educación que se lo dieran, sino que es una cosa como que es ella que lo está dando. ¿Qué es lo malo? Lo malo no es que se den las mochilas, lo malo es el sistema mismo. Bueno, ella obtiene esas mochilas porque se la dio el Ministerio de Educación. Yo me imagino que con la anuencia del ministro de Educación. O sea, aquí hay partes involucradas, tanto el Ministerio de Educación como la misma legisladora, la misma diputada. ¿Está mal que ella entregue mochilas? No, no está mal. Lo que se vio feo es que a las mochilas del Ministerio de Educación ella le pusiera un sello de una fundación de ella, que es algo particular. Eso es lo feo, porque es una forma de un engaño terrible. Pero además, ¿cuál es el fondo de todo esto?
el Ministerio de Educación se supone que si va a dar mochilas, se la tiene que dar a todos y cada uno de los alumnos de todas y cada una de las escuelas. Porque usted no puede privilegiar a unos sí y a otros no. El Ministerio de Educación tiene todo el dinero del mundo como para entregarle mochila a todos los muchachos. Tiene todo el dinero del mundo. Y ahí se malgastan las cosas y se le entrega a gente que no tiene que entregársele, le llega la mochila a quien no tiene la necesidad. O sea, un sinnúmero de cosas que se dan. ¿Por qué? Por no tener un orden dentro de lo que es esa logística de distribución de materiales escolares. Se supone que los famosos uniformes de los polocheres, esto que se hizo la analogía con los Teletubbies, y muy mala analogía, porque ahí ustedes saben muy bien que en los Teletubbies lo que se promovía era la homosexualidad y entra en todo. Eso es lo que se promueve en esos muñequitos de Teletubbies, donde la mayoría son gays, homosexuales, los muñequitos. En fin, lo que quiero señalar con esto es de que la logística para la entrega de los materiales que deben de llegar a las manos de cada estudiante, esa logística falla. ¿Pero por qué falla? Porque no hay la capacidad, simple y llanamente, no hay la capacidad de establecer una línea de mando tan eficiente como que cada quien, dentro de lo que es la distribución de esos materiales, se pueda dar sin ningún tipo de especulación, de escarceo, de cuestionamiento, ni de nada, pero también sin ningún tipo de volverse loco de usted, porque es algo que debe de funcionar sin ningún problema. Eso nada más es tener los canales de distribución establecidos que deben de estarlo, que deben estarlo desde hace muchísimo ya, porque no puede ser. Y entonces pasan cosas como esas. El que tengan que utilizar o lo vean ellos como normal, que se le entreguen faldones y faldones de mochilas a una legisladora, además privilegiada y la hermana del presidente de la República, porque eso es una sinvergüencería también del Ministerio de Educación, que tenga que hacer eso, porque eso le hace daño a ella misma, pero le hace daño más que ella, debería de pensar en el presidente de la República, porque a quien finalmente le hace daño es a Danilo. Y entonces se dan todas estas cosas. Es lastimoso, es penoso que todavía en el Ministerio de Educación todas estas cosas estén fallando. Todo lo que tiene que ver con el tema de la logística, la distribución de materiales, hasta eso que es tan pequeño, es algo tan insignificante, hasta eso les cueste a ellos trabajo para realizarlo con eficiencia. Mira, eso es una sinvergüencería ya. No, déjame aclararte que ya educación, la parte de bienestar social ya no la maneja educación, la maneja el Instituto de Bienestar, que aunque depende de educación. Pero eso depende de educación, eso tiene que tener su logística. Pero el presidente de la República es quien fue quien nombró a alguien. Y el año pasado, una persona con la que tengo una gran amistad fue a educación y yo andaba con él. Y él fue a ver si lograba una utilera, unas cosas para su provincia. Y Miguel Medina, que es el director de comunicaciones, le dijo que no, que ya educación no maneja eso, que eso maneja, que aunque salen a nombre de educación, pero que bienestar estudiantil es que maneja eso y que el presidente de la República fue que nombró al director. Déjame decirte una cosa. El director depende del ministro de Educación. Pero el presidente fue que lo nombró. ¿Y qué importa? Tú sabes lo que importa. No, es que eso Mira, no es así. Déjame decirte una cosa. Es una tradición. Incluso los legisladores incurren mucho en eso. Los legisladores todos, sin excepción, incurren mucho en eso. En que recursos del Congreso Nacional le dan recursos para ellos comprar, cuando las madres compran cosas, en Navidad comprar cosas, en las temporadas escolares comprar cosas,
y ellos la regalan como que son ellos. Yo pienso que esa es una de las grandes debilidades. Pero si sale del Congreso Nacional, bueno, eso es el Congreso Nacional. Ahora, pero es que recurso salga, público. sí, pero Alessandra, Pero es yo lo no mismo. me refiero a eso. Ese no es el punto que yo traté de analizar aquí. Yo me refiero a que el Ministerio de Educación como tal, que tú dices, no, que eso lo nombró el presidente, no señor. Si a mí me nombran como ministra de una cartera, todas las dependencias de esa cartera tienen que estar bajo mi supervisión, porque es mi responsabilidad. En esa mochila dice Ministerio de Educación, no dice que dirección de que no sé qué y que el responsable, no. Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que estar involucrado directamente en todo lo que tenga que ver justamente con esto, con la distribución de los materiales a utilizar por los niños, y más que estamos hablando de un país donde prácticamente el 50% de su población vive en estado de pobreza. Sí, entonces, si esos muchachitos que van a las escuelas necesitan de que el gobierno les supla los uniformes, los zapatos y los útiles, los materiales como mochila, libretas, los libros, que también hay un escándalo con el tema de los libros, por lo que esos libros dicen, que promueven más lo que es la historia haitiana que la dominicana. Todo eso está pasando en ese Ministerio de Educación. ¿Quién es el responsable directo? El primer responsable es el ministro de Educación y luego el presidente de la República, que tiene que estar conectado ese ministro con ese presidente. Después los otros directorcitos, no me vengan con cuentos. No, las cosas no son así. Aquí cada quien que asuma su responsabilidad o que suelte el cargo y se lo dé a otro que quiera subirla. Ah, no, pero muy bonito, unos anuncios muy bonitos, muchas cosas y muy bueno. Ahí él se ve tan bueno y le pasa la mano a los muchachitos por la cabeza, se sienta con ellos y se bebe un cartoncito de leche. No, ese no es el rol de un ministro. Un ministro de Educación. Ese no es el rol que deben de cumplir. Yo a lo que me estoy refiriendo es a esa sinvergüencería, que eso le hace daño al gobierno. A que ese mismo ministro haga, o él se va a hacer de la vista gorda. Ah, yo no sabía que esa mochila se le entregaron y que a la misma mochila le pegaron un parcho donde hablaba de una fundación. Por eso es que esas mochilas no deben de llegar a ninguna otra mano que no sea del Ministerio de Educación a la mano de los muchachos, a la mano de los estudiantes. Pero eso que deben de ir un día específico a retirarla a la escuela donde ese muchacho está inscrito. Pero eso sin esos populismos baratos. Eso se ha hecho una costumbre. Tú ves a todos los políticos del país entero buscando detrás de esas mochilas, detrás de esas cosas para ir a repartir a nombre de Está ellos. bien, Entonces, pero que las repartan, pero que no le pongan un sello arriba. Lo que yo digo es que exactamente que ellos deben de ir y repartirla y no quitarle, porque además la responsabilidad es de educación. Si educación lo usa a uno o a otro como canal para llegar a los muchachos, a mí eso no, bueno, eso no le veo mucha cosa mala. Ahora, lo que sí entiendo es que debe de dejársele la inscripción de que es el Ministerio de Educación, porque ahí es que está. Por ejemplo, en la caja de Navidad hay gente que compra caja y saca lo que da el plan social y lo mete en otra caja y lo da el nombre de ellos. Es que ahí eso es, eso sí es un fraude. Eso es un fraude. Y entonces eso sí yo creo que los políticos, que son los que más hacen eso, deben de irlo corrigiendo ya. Bueno, vámonos a ir a una breve pausa y retornamos en unos instantes. Pero yo creo que Lucía Medina debe de dar una explicación. Ella debe de dar. No, es que él ya está, ya no hay. ¿Qué va a explicar? Bueno, pero para saber que si fue que le engañan. Ay, me engañan. Vámonos a la pausa y retornamos. Lo que no debió suceder fue lo que sucedió. Lo que sucedió, que le pegaran el parcho. Bueno, porque quizás que le entregaran con el sello de Ministerio de Educación no hubiese sido tan malo. Y iba a tener el mismo resultado. Y como quiera era ella que lo estaba dando. Exactamente. Pero bueno,
Nos vamos a la pausa y retornamos con nuestra entrevista central del día de hoy. Vamos a hablar con un amigo del PRM, luego de la intervención ayer también de Hipólito Mejía, pero vamos a hablar de eso y de muchísimos otros temas. Leonardo Fañas va a estar con nosotros luego de la pausa.